Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a una entrevista más de Consalud TV. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Jiménez, que es doctor en Ingeniería por el MIT y catedrático de Química y Ciencias Medioambientales de la Universidad de Colorado y un experto, ¿no?, en todo el tema de los aerosoles y la COVID-19 y los contagios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenos días, buenas tardes allí. Pues queríamos hablar contigo porque sí que es cierto que está habiendo, bueno, pues de alguna manera mucha información al respecto, pero poca información clara a lo mejor sobre cómo nos estamos protegiendo o cómo además nos estamos protegiendo frente a la COVID-19 por el aire, ¿no? Por los aerosoles, que es de alguna manera la vía de mayor contagio. Sí, pues en este tema ha habido mucha confusión porque había una confusión histórica, un error histórico que a la OMS y a los ministerios de Sanidad todavía les está costando mucho tiempo aceptarlo, ¿no? Básicamente al principio de la pandemia nos metieron mucho miedo con las superficies y con estas gotas proyectiles que al hablar o al toser salen como unas gotas proyectiles de alguien y le pegan al otro y si no le pegan no hay nadie, caen al suelo, ¿no? Y nos decían así se contagia, ¿no? Y ahora ya sabemos que estas dos maneras son pequeñas, casi diría residuales, ¿no? Hay más de 100 millones de contagios y hay 0 casos demostrados de transmisión por superficies y sabemos, hay muchas pruebas de que la manera de transmisión principal es por el aire. Este virus lo respiramos y así nos infectamos. Ujú, ujú. Entiendo que de alguna manera ahora está habiendo mucha más vigilancia al respecto ¿no?, del contagio por aerosoles. Comentábamos, ¿no?, que de alguna manera al principio se hacía mucho hincapié en ese contacto con el virus, ¿no?, esa transmisión por vía de contacto. Se ha perdido también esa percepción. No sé cómo está siendo ahora, cómo se está viendo. Bueno, mi impresión en casi todos los sitios es que se sigue desperdiciando una gran cantidad de esfuerzo en desinfectar superficies y esto no sirve para nada, ¿no? A lo mejor en un hospital, pero ir con lejía desinfectándolo todo, que hay un brote en un colegio y lo van y desinfectan las paredes, esto es un desperdicio, un teatro de higiene, ¿no?, que no sirve para nada. Simplemente hay que seguir lavándose las manos, no solo durante la pandemia, sino para siempre, con frecuencia, después de tocar las cosas y ya está, ¿no? Y con eso el poco contagio por superficies ya está. Y todo ese esfuerzo que nos ahorramos, esa lejía, esos limpiadores que no hay que pagar, habría que ponerlos en protegernos del contagio por el aire. Mejores mascarillas, mejor ajustadas, ventilar mejor, medir CO2, filtrar si es necesario. Y esto no se está haciendo bien, ¿no? Parece que va la cosa muy lenta en muchos sitios y se sigue desperdiciando la mayor parte del presupuesto en desinfectar. Ujú, ujú. No sé cuáles son las claves para no contagiarse en interiores en ese sentido. Bueno, pues pensar lo más importante es entenderlo, ¿no? Como dice Christian Drosten, el virólogo alemán y asesor de Merkel, lo más importante es que le expliquemos a la gente cómo se contagia. Que de todos nosotros, al hablar o al respirar, sale como un humo invisible que se comporta como el humo del tabaco, que es otro aerosol, y va por ahí flotando lo mismo, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer en una situación concreta lo mismo que harías para respirar el menor humo posible si todas las personas con las que estás fueran fumadores, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo más eficiente? Pues estar al aire libre con distancia y con mascarillas, casi imposible contagiarse, ¿no? Entonces, ver a la familia, ver a los amigos, reuniones de trabajo, si lo puedes hacer al aire libre los días que se pueda, pues eso muy bien, ¿no? Entrar a interiores, pues lo menos posible, pero si tienes que entrar, pues con una mascarilla muy bien ajustada, ¿no? Y que sea de buena calidad. Esto también se ha explicado mal. Al principio las mascarillas eran un poco para protegernos de estos proyectiles, ¿no? De cualquier cosa sirve. Pero para protegerte, para filtrar el aire que respiramos, ya necesitas una mascarilla muy bien ajustada, ¿no? Que no funciona sobre una barba y que tiene que tener un hierro en la nariz y que no puede dejar ningún hueco, ¿no? Sino el aire, como todo el mundo, va por donde menos trabajo le cuesta y con un hueco que es un pequeñito pasa por ahí la mitad del aire que respiras, ¿no? Y pues ventilar quiere decir que el aire que está dentro sale afuera continuamente, ¿no? Decimos ventilación continua, cruzada, distribuida y medida, midiendo el CO2 si es posible, que es la cantidad de aire exhalado, para detectar cuando estamos ventilando mal o los sitios que están mal ventilados, ¿no? Este tipo de medidas tampoco son tan costosas ni tan complicadas, pero simplemente no se han hecho de forma consistente en muchos sitios, ¿no? Ujú, ujú. Se ha hablado mucho de esa ventilación cruzada, también de los filtros EPA y de, bueno, pues aparatos, ¿no?, que de alguna manera ayudan a purificar el aire. No sé si en ese sentido se ha pecado a lo mejor de demasiada oferta y se ha puesto el foco en la calidad o poco el foco en esa calidad, ¿no?, de esa oferta que había de, bueno, pues de purificadores de aire y demás.
Bueno, en la pandemia, la verdad que hay, cuando se dice, bueno, son las superficies, de repente te ofrecen todas estas cosas de desinfectar. ¿Qué es el aire? Te ofrecen todas estas cosas. Y hay muchos, lo que se llama aquí, vendedores de aceite de serpientes, que te venden cosas que no sirven o a lo mejor sí son filtros, pero son de muy mala calidad y te los venden además 10 veces más caros. Esto lo he visto yo en España, de cosas que las venden a 10 veces el precio que debería ser. Y, en fin, cosas, y también pues se venden, hay un fraude en Andalucía, muchos ayuntamientos les han vendido ozonizadores que son peligrosos, como si fueran filtros SEPA, que no lo son. En fin, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, claro, los filtros pueden ser útiles, sí, los filtros de buena calidad son útiles, sobre todo cuando no puedes ventilar bien. Si tienes un sótano o tienes un sitio que hay mucha gente o que no se puede ventilar bien por la razón que sea, entonces filtrar está bien. No todos tienen que ser filtros SEPA. Llevamos muchos meses diciendo que con un ventilador y un filtro de los de las instalaciones de aire acondicionado se puede hacer una cosa que es como un filtro de EPA, pero vale la quinta parte, ¿no? Pero en España las administraciones tienen mucho remilgo con autorizar esto, cuando en realidad esto es muchísimo más barato que los filtros EPA, ¿no? Pero lamentablemente no se ha hecho bien ni se ha explicado bien, ¿no? Y claro, entonces les dejamos al final, la gente que quiere vender pues son los que controlan a veces el mensaje, ¿no? Y a veces eso, te venden cosas que no sirven. Ujú. Hay, o sea, falta a veces un filtro, ¿no? Para este tipo de productos. Ocurre con las mascarillas, ¿no? Las mascarillas se ha pasado por diferentes fases, por recomendar casi cualquier tipo de mascarilla al principio. Ahora se habla que mejoras quirúrgicas, incluso mejor si puede ser las FFP2, porque protegen a uno mismo y al resto y porque se ajustan mejor. No sé si es normal, si esto va al final un poco por el stock que hay, este cambio de tendencia. Sí, sí, esto es lamentable, ¿no? Cuando hablamos con la OMS el 6 de abril nos decían hay una escasez de mascarillas, por favor no digáis que esto va por el aire porque entonces no va a haber mascarillas para los países pobres y se ha dicho lo que se ha tergiversado la ciencia de cómo se transmite, se ha explicado mal o erróneamente a propósito para proteger el suministro de mascarillas, cuando esto se tiene que hacer al revés. Se dice la ciencia es esta y entonces es un problema de ingeniería y de logística y si lo dices entonces se fabrican muchas más mascarillas, ¿no? Entonces esto se ha hecho mal. Y pues sí, la verdad que esto se ha explicado y se sigue explicando mal. Lo que hay que decir de las mascarillas son tres cosas. Tiene que ser un filtro. Todo el aire que inhalamos y exhalamos tiene que pasar por ese filtro. Entonces tiene que ser un filtro de buena calidad, una tela que cuando pase por ahí el aire que respiramos se queden ahí pegados los aerosoles, que sea de buena calidad de filtro, que se ajuste bien para que el aire pase por allí, no por los huecos que tienes por ahí, y que sea respirable, que no te crea una gran dificultad de respirar, ¿no? Entonces, esta combinación, en principio, la mejor son las mascarillas FFP2, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que como en todo están las mascarillas FFP2 tradicionales que se ajustan bien y que van por detrás de la cabeza, que funcionan bien y sellan bien, ¿no? Pero se han vendido mucho estas las orejeras y las orejeras sellan mal y esto no se ha explicado y dejan mucho hueco, ¿no? Entonces, una cosa que hay que darse cuenta es que una mascarilla que te está protegiendo te deja una marca en la cara, porque eso es la señal de que está sellando, está apretando contra la cara y eso es lo que hace que no haya huecos, ¿no? Entonces, mucha gente las lleva como colgando con huecos por todos lados. O sea, yo diría el 80-90% de la gente que ves pues la lleva mal, ¿no? Y entonces, cualquier mascarilla sirve, cualquier mascarilla ayuda y cualquier mascarilla protege tanto a ti como a los demás. Eso de que unas protegen, eso es una tontería. Todas las mascarillas protegen en las dos direcciones, ¿no? Pero entonces, no se ha explicado bien, digamos, cómo elegirlas, ¿no? Entonces yo diría, las FFP2 bien ajustadas son buenas, las quirúrgicas, si tienes un chisme de estos como los de Fix the Mask, se llama aquí, que es como una goma que simplemente cierra los huecos. La tela de las mascarillas quirúrgicas es buena, pero necesitas cerrar los huecos, ¿no? Y las de tela, pues las hay de todo. Las hay que son menos del 10% de eficiencia, como si cortas una camiseta o te pones cualquier cosa, y las hay que son casi como las FFP2, que son de 3 capas tupidas y que cierran muy bien, ¿no? Entonces el problema es que no ha habido homologación. Ahora Estados Unidos acaba de sacar una homologación de la ASTM, ¿no? Pero
de momento cuando compras no sabes, ¿no? Si es buena, mala o mediana. Ujú, ujú. Ahora nos van a vacunar y eso no supone que nos tengamos que librar de la mascarilla por el momento. Eh, ¿Crees que va a llegar el momento en que, de alguna manera, haya que hacer mucho esfuerzo, más si cabe que ahora, para reducir ese contagio por los aerosoles? Porque, bueno, todavía no se sabe cómo va a reaccionar, ¿no? La gente inmunizada al virus y si el virus va a continuar o no va a continuar entre nosotros durante mucho tiempo. Bueno, las vacunas claramente es un gran avance y esto nos va a hacer que todas estas cosas sean menos importantes, ¿no? Pero yo diría que todavía nos queda, pues todavía está la variante inglesa que se está multiplicando deprisa y nos puede quedar o una ola todavía o a lo mejor que bajen los casos más despacio. A lo mejor no hay una ola, pero simplemente seguimos con un nivel de casos alto unos meses, ¿no? Mientras las vacunas van despacio. Luego también está el problema de la gente que no se quiere vacunar, que parece que es una parte importante de la población, y los niños, y entonces a lo mejor la enfermedad puede seguir circulando, ¿no? Entonces yo creo que todavía nos queda un tiempo, unos meses al menos, de seguir preocupados con tener que prestar atención a cómo se contagia uno y de prevenirlo, ¿no? Pero luego además es que esta pandemia ha destapado el pastel de que esto de que había un error histórico, que no se entendía cómo se transmitían las enfermedades respiratorias, ¿no? Y que nos tenemos que dar cuenta que la gripe, los catarros, todo esto se transmite igual, también se transmite por el aire, ¿no? Y que entonces, pues, en la siguiente estación de gripe a lo mejor no hay COVID, pero entonces la gente vulnerable o la gente que está enferma, pues tiene que llevar mascarillas y ya, digamos, se tiene que convertir en una prenda que la gente lleva, igual que ves a uno con un sombrero o una gorra, pues ves a gente con mascarilla y ni te das cuenta, ¿no? Entonces pero claro, tienen que ser mascarillas de buena calidad y usadas con inteligencia, la gente que las necesite, ¿no? Ujú, ujú. Ha cambiado un poco esa percepción que teníamos, sobre todo en España, ¿no? Cuando veíamos a gente, bueno, de origen asiático, ¿no? En el metro con la mascarilla y demás. Y ahora, bueno, pues nos ha tocado vivir esta pandemia y supongo que la mascarilla se quedará entre nosotros para prevenir enfermedades al final. Sí, sí, es una cosa muy útil y si se hace bien, ¿no? Entonces hay que aprovechar lo que hemos aprendido pues para reducir la gripe, pues es una cosa de menos intensidad, pero año tras año va matando mucha gente, ¿no? Y luego pues la gente de origen asiático no es que nacieran sabiendo esto, simplemente es que han tenido varias pandemias, tuvieron el SARS y el MERS y varias pandemias de gripe que daban mucho miedo, entonces simplemente es que estaban entrenados. Lo que a nosotros nos ha entrenado el COVID, ellos llevan los últimos 20 años entrenándose, ¿no? Entonces, pues tenemos que aprender y no olvidarlo, ¿no? Ujú, ujú. Pues muchísimas gracias por atendernos, José Luis. Y gracias por estas lecciones y este aprendizaje que nos llevamos sobre las mascarillas y los aerosoles en la COVID-19. De acuerdo, y gracias por escucharme.